Yo estaba pagando un pastel en la tienda de comestibles cuando el cajero, un hombre mayor de unos 60 años, de repente me tomó del brazo. Sus ojos tenían una intensidad que me hizo sentir incómoda y se inclinó para susurrarme algo al oído. Sus palabras me golpearon como un golpe inesperado, algo sobre mi hijo y su familia que me dejó completamente paralizada. No podía creer lo que acababa de oír. El hombre soltó mi brazo y siguió pasando los productos como si nada hubiera ocurrido, pero yo me quedé allí, con el recibo temblando en la mano, intentando procesar las palabras que ahora giraban en mi cabeza. Salí por la entrada trasera de la tienda. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. ¿Era posible que lo que aquel desconocido me había dicho fuera verdad? ¿O era solo un malentendido de alguien que en realidad no conocía mi situación? Decidí esconderme detrás de unos contenedores de basura cerca del estacionamiento. Desde allí podía observar sin que me vieran. Si lo que había oído era cierto, pronto lo sabría con mis propios ojos. Mi nombre es Adeline Thorne. Tengo 67 años. Y toda mi vida he trabajado duro para mantener unida a mi familia. Vivo sola en un pequeño apartamento en el centro, con una pensión que apenas cubre las facturas básicas. Cada mes cuento los dólares varias veces antes de decidir en qué gastarlos, siempre priorizando las necesidades de los demás por encima de las mías. Mi único hijo, Owen, se casó con Sienna hace 3 años. Desde el principio, me pareció un poco distante, pero intenté darle el beneficio de la duda, pensando que quizás solo era timidez. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar cosas extrañas en su comportamiento, aunque nunca dije nada porque no quería crear conflicto en el matrimonio de mi hijo. La familia de Sienna siempre había sido muy cordial conmigo, especialmente su padre, Leonard. Pero había algo en sus ojos que no me terminaba de gustar. Siempre hablaban de lo difícil que era su situación económica, de cómo les costaba llegar a fin de mes, y yo, sin dudarlo, intentaba ayudarlos cuando podía. Desde mi escondite tenía una vista perfecta de la entrada principal de la tienda. Owen me estaba esperando en el coche, pero ahora yo podía verlo todo con claridad. Las palabras del cajero resonaban en mi mente una y otra vez como un sonido incesante. Apenas habían pasado 2 minutos cuando vi algo que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre la familia de mi nuera. Leonard, el padre de Sienna, salió por la entrada principal cargando bolsas que parecían bastante pesadas. Pero no eran bolsas normales de supermercado. Eran de una tienda de alta gama que yo solo conocía de vista. Un lugar en el que jamás había tenido recursos para comprar. El nombre de la tienda brillaba en dorado sobre las bolsas negras que llevaba con una facilidad casual, como si fuera lo más normal del mundo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Leonard caminó hacia un coche estacionado a pocos metros de donde yo estaba escondida. No era el coche viejo y destartalado del que siempre se quejaban cuando pedían ayuda. Era un vehículo nuevo, reluciente, de un color claro que brillaba bajo el sol de la tarde. Los neumáticos se veían recién puestos y la pintura no tenía ni un solo rasguño. Lo vi abrir el maletero y colocar las bolsas con cuidado, como alguien que protege algo valioso. Luego sacó su teléfono y empezó a hablar con alguien. Aunque yo no podía oír la conversación, su lenguaje corporal era relajado, como el de una persona sin preocupaciones financieras urgentes. En ese momento, recordé todas las veces que Sienna había llamado a Owen pidiéndole ayuda. Siempre era la misma historia. No podían pagar el alquiler. Necesitaban ayuda con los gastos médicos de Leonard.
No podían permitirse suficiente comida para la semana. Y mi hijo, con su buen corazón, siempre encontraba la forma de enviarles algo. Pero lo que yo estaba viendo con mis propios ojos no coincidía en absoluto con esas historias de necesidad desesperada. Las bolsas caras, el coche nuevo, la actitud relajada de Leonard, todo parecía contradecir por completo la versión que nos habían estado contando durante meses. Una sensación fría empezó a extenderse por mi cuerpo, como cuando presientes que algo muy malo está a punto de ocurrir. Las palabras del cajero empezaban a tener sentido, aunque todavía me resistía a creerlas por completo. ¿Podía ser posible que la familia de mi nuera nos hubiera estado mintiendo todo este tiempo? Leonard terminó su llamada y se dirigió de nuevo hacia la entrada de la tienda. Parecía estar buscando algo o a alguien. Sus ojos recorrían el estacionamiento con cuidado, como si quisiera asegurarse de que nadie lo hubiera visto. Esa actitud cautelosa me pareció muy sospechosa. Decidí quedarme escondida un poco más. Mi instinto me decía que había más por descubrir, y después de lo que había visto, no podía simplemente ignorar la situación. Necesitaba estar completamente segura antes de hablar con Owen sobre esto. Mientras me mantenía oculta, empecé a recordar cómo había llegado hasta ese punto. Esa mañana me había despertado con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hacía meses que no visitaba a la familia de Siena y quería causar una buena impresión llevando algo especial para compartir. Fui a mi pequeña cocina y abrí el frasco donde guardaba mis ahorros. Contar esas monedas se había convertido en un ritual doloroso, pero necesario. Separé los billetes arrugados y las monedas que llevaba semanas guardando, sacrificando pequeños placeres como un café en la panadería o una revista en el kiosco. Tenía exactamente $43. No era mucho, pero había decidido usar 20 para comprar un pastel decente en la panadería del barrio. El resto lo necesitaba para mis gastos de la semana siguiente, principalmente para comprar mis medicamentos y algunos comestibles básicos. Me duché con cuidado y elegí mi mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales. Era un vestido sencillo pero limpio, que me hacía sentir presentable. Me peiné intentando ocultar las canas que se notaban más cada día y me puse los pendientes de perlas falsas que mi difunta madre me había dado hacía tantos años. Antes de salir, me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de 67 años que había trabajado toda su vida, que había criado a su hijo sola después de enviudar y que ahora estaba intentando mantener unida a una familia que parecía valorar más el dinero que los sentimientos. Owen llegó a buscarme exactamente a tiempo. Mi hijo siempre había sido puntual, una cualidad que yo admiraba en él. Cuando subí a su coche, noté que se veía un poco tenso, pero pensé que quizá era nerviosismo por la visita familiar. Durante el trayecto, hablamos de cosas sin importancia. Me contó sobre su trabajo de oficina, sobre algunos problemas menores que había tenido con su jefe, pero evitó hablar de Siena o de su familia. Eso me pareció extraño, porque normalmente me mantenía informada de cómo iban las cosas en su matrimonio. Cuando llegamos a la zona donde vivía la familia de Siena, le pedí que se detuviera en la tienda de comestibles. Quería comprar un pastel fresco para acompañar el almuerzo. Owen se ofreció a entrar conmigo, pero le dije que prefería ir sola, que no quería que se molestara. La sección de panadería dentro del supermercado tenía varios pasteles disponibles. Elegí un pastel sencillo de vainilla, nada extravagante, pero presentable. Costaba exactamente $18, 2 menos de lo que había presupuestado, y eso me alegró,
porque significaba que podía comprar una tarjeta pequeña de saludo. Fue también en la fila de la caja donde ocurrió todo. El cajero, un hombre que parecía de mi edad, me atendió con normalidad hasta que vio el nombre en la tarjeta de crédito que intenté usar primero. La tarjeta fue rechazada como yo esperaba, porque sabía que no tenía fondos suficientes. Entonces saqué el efectivo. Fue en ese momento cuando el hombre me miró con más atención. Susurró mi nombre, Adeline Thorne, y me preguntó si yo era la madre de Owen. Cuando confirmé que sí, su expresión cambió por completo. Se veía preocupado, casi asustado. Lo que me dijo después de agarrarme del brazo fue algo que jamás podré olvidar, aunque en ese momento me negué a creerlo. Sus palabras fueron directas y dolorosas. Me dijo que la familia de mi nuera venía a ese supermercado con regularidad, gastando cientos de dólares en productos importados y carnes premium, mientras al mismo tiempo, él sabía que estaban constantemente pidiéndole dinero a mi hijo. Explicó que conocía la situación porque Leonard había mencionado varias veces, con cierto orgullo, cómo mi hijo los ayudaba económicamente cada mes. El cajero me dijo que había visto a Leonard comprar botellas de vino que costaban más de lo que yo gastaba en comida para toda una semana. También me dijo que Sienna compraba allí con frecuencia productos de belleza caros y ropa de diseñador, siempre pagando en efectivo. Me dijo que le parecía injusto que una familia que se permitía esos lujos se aprovechara de la generosidad de un hijo trabajador y de su madre anciana. El hombre explicó que había decidido hablar conmigo porque me había visto contando cuidadosamente mis monedas para pagar un pastel sencillo, mientras ellos gastaban sin preocuparse en artículos de lujo. Me contó que su propia madre había pasado por una situación similar y que lamentaba no haber actuado a tiempo. Después de oír esto, salí del supermercado completamente confundida. Mi mente se negaba a procesar por completo lo que había escuchado. Durante años había confiado en la palabra de Sienna y de su familia. Había visto a mi hijo preocuparse por ellos, trabajar horas extra para enviarles dinero, y yo misma había contribuido con lo poco que tenía en varias ocasiones. Pero las palabras del cajero habían plantado una semilla de duda que crecía rápidamente en mi corazón. Por eso decidí esconderme y observar. Necesitaba ver con mis propios ojos si lo que me habían dicho era cierto, porque las consecuencias de esa información eran demasiado serias como para actuar basándome solo en rumores. Desde mi escondite detrás de los contenedores, podía ver perfectamente todo lo que ocurría en el estacionamiento. El olor a basura no era agradable, pero era un precio pequeño que estaba dispuesta a pagar para descubrir la verdad sobre las personas en quienes había confiado durante tanto tiempo. Cuando vi a Leonard salir del supermercado con esas bolsas caras, se me apretó el corazón en el pecho. Las bolsas eran de una tienda que yo conocía solo por su reputación de precios altos. Una sola compra allí podía costarme el presupuesto de comida de todo un mes. Leonard caminaba con la confianza de alguien que no tiene preocupaciones financieras. Su ropa era nueva, sus zapatos brillaban y su reloj parecía caro incluso desde donde yo estaba. Nada en su apariencia sugería la pobreza desesperada de la que siempre hablaban. El coche en el que puso las compras era definitivamente nuevo. La pintura relucía bajo el sol y los neumáticos se veían recién comprados. Calculé mentalmente que un vehículo así podía costar más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. ¿Cómo era posible que alguien con un coche así necesitara ayuda económica constante? Mientras lo veía hablar por teléfono, noté que su conversación era relajada, incluso alegre. No parecía la llamada de alguien angustiado por problemas de dinero. Su lenguaje corporal era el de una persona satisfecha,
cómoda con su situación. En ese momento, todas las pequeñas inconsistencias que había notado en los últimos meses empezaron a encajar. Las veces que Sienna había mencionado de manera casual restaurantes caros donde había comido, justificándolo como invitaciones de amigos. Los comentarios sobre ropa nueva que supuestamente había conseguido en rebajas increíbles. Las fotos en redes sociales que mostraban un estilo de vida que no coincidía con sus constantes solicitudes de ayuda. Leonard terminó su llamada y empezó a caminar de regreso hacia la entrada del supermercado. Sus movimientos eran seguros, sin prisa, como alguien que tenía todo el tiempo del mundo. Eso me dio la oportunidad de analizar mejor su apariencia y su comportamiento desde mi escondite. No solo su ropa era nueva, sino de buena calidad. La camisa que llevaba tenía ese corte perfecto que solo se consigue en tiendas especializadas, y sus pantalones estaban impecablemente planchados. Incluso sus zapatos, que podía ver mejor a medida que se acercaba a mi posición, parecían de cuero auténtico y caro. Mientras esperaba ver qué más ocurría, escuché voces a mi derecha. 2 mujeres mayores hablaban mientras empujaban sus carritos hacia sus coches. Al principio no presté atención, pero cuando mencionaron el nombre de Sienna, aguzé el oído de inmediato. ¿Viste el vestido nuevo que llevaba Sienna ayer en el centro comercial?, dijo una de ellas, una mujer de cabello gris que parecía de mi edad. Debió costar al menos $200. Vi uno idéntico en esa tienda cara del segundo piso. La otra mujer, más delgada y con gafas, respondió con un tono cómplice. Y eso no es todo, Hermione. También la vi comprando productos de belleza en esa tienda francesa. Mi nieta trabaja allí y me dijo que Sienna es clienta frecuente. Gasta como si el dinero cayera del cielo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Estas mujeres estaban hablando de la misma Sienna que constantemente le decía a mi hijo que no tenía dinero para gastos básicos. La misma que había llamado la semana pasada pidiendo ayuda para comprar medicina para su padre. Hermione continuó. Lo que más me llama la atención es cómo siempre está comprando cosas nuevas, pero luego anda por el vecindario diciendo que están pasando por tiempos financieros muy difíciles. Mi amigo Leonard trabaja en el banco y me dijo que los depósitos que reciben no coinciden en absoluto con la historia de pobreza que cuentan. Ay, Hermione, pero eso es chisme, respondió la otra mujer, aunque con un tono que sugería que también tenía dudas. Aunque debo admitir que me parece extraño que puedan pagar el alquiler de esa casa grande, si de verdad están tan mal económicamente como dicen. Chisme. Mi hija vive en la misma cuadra que ellos, y me cuenta que casi todas las semanas llegan camiones de reparto con comestibles del supermercado más caro de la ciudad. Compras que a cualquiera de nosotras nos tomaría meses poder permitirnos. Las 2 mujeres siguieron caminando mientras hablaban, pero aún pude oír algunos fragmentos más de su conversación. Mencionaron algo sobre fiestas que la familia de Sienna había organizado recientemente, fiestas con comida abundante y de alta calidad, vinos importados y decoraciones caras. Cada palabra que oía era como una puñalada en el corazón. Durante meses había sentido lástima por esa familia, preocupándome por su bienestar, pidiéndole a mi hijo que los ayudara cuando pudiera, e incluso aportando mis pequeños ahorros en varias ocasiones. Recordé la vez que Sienna me llamó directamente, llorando por teléfono, diciendo que necesitaban ayuda urgente para pagarle al médico de Leonard. Me dijo que tenían que elegir entre comprar medicinas o comida y que no sabían qué hacer. Esa noche no pude dormir pensando en su sufrimiento. Al día siguiente fui al banco y retiré $150 de mis ahorros de emergencia, dinero que había estado guardando para una posible emergencia médica mía, pero que decidí darle porque no podía soportar la idea de que sufrieran cuando yo podía ayudar. Ahora, escuchando a estas mujeres hablar del estilo de vida lujoso de esa misma familia, me sentí como la mujer más tonta del mundo. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua? ¿Cómo no vi las señales que, al parecer,
Eran obvias para todo el vecindario. Leonard salió del supermercado otra vez, esta vez con una bolsa más pequeña. Se dirigió de nuevo a su coche, pero esta vez se detuvo a hablar con un hombre que estaba lavando un coche cerca del suyo. No pude escuchar la conversación, pero ambos parecían relajados y amistosos. El hombre con el que Leonard hablaba llevaba ropa de trabajo, pero se notaba que respetaba a Leonard. Su lenguaje corporal sugería que Leonard era alguien de cierto estatus en el vecindario, alguien que imponía respeto, posiblemente por su situación económica. Tras unos minutos, vi a Leonard darle algo al hombre. Desde mi distancia parecía dinero, varios billetes que entregó sin aparente esfuerzo. Si de verdad estaban pasando por dificultades económicas, como decían, ¿cómo podía permitirse dar dinero a desconocidos con tanta facilidad? En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Owen preguntándome qué había pasado, por qué tardaba tanto en la tienda. Me había olvidado por completo de él, aún esperándome en el coche, probablemente preocupado por mi demora. Respondí rápido que ya iba saliendo, que había estado en una fila muy larga. Una mentira. Mentirle a mi propio hijo me dolió, pero necesitaba más tiempo para procesar todo lo que había visto y oído. No podía volver al coche y contarle mis sospechas de inmediato sin más pruebas. Mientras escribía el mensaje, Leonard se despidió del hombre y se subió a su coche. El motor arrancó con un sonido suave y potente, confirmando que era un vehículo de buena calidad y probablemente reciente. Lo vi salir del estacionamiento con una tranquilidad que contrastaba por completo con la imagen de desesperación financiera que su familia había estado proyectando. Decidí salir de mi escondite y caminar hacia donde estaba Owen. Tenía que actuar con normalidad, al menos por ahora, pero mi mente ya estaba trabajando, intentando recordar todos los detalles extraños que había pasado por alto en los últimos meses. Todas las pequeñas señales que ahora adquirían un significado totalmente distinto. Cuando llegué al coche, Owen me miró con preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo mientras yo me acomodaba en el asiento del copiloto. «¿Tardaron mucho en cobrarte?» «Solo la fila, hijo», respondí intentando mantener la voz estable. Ya sabes cómo son los supermercados los fines de semana. Pero por dentro, el corazón me latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Owen encendió el coche y empezamos a dirigirnos a la casa de la familia de Siena. Durante el trayecto, intenté mantener una conversación normal, pero mi mente seguía procesando todo lo que había visto y oído en el supermercado. Cada semáforo, cada esquina por la que pasábamos, me acercaba a una reunión que ahora veía con una luz totalmente distinta. «¿Cómo va el trabajo de Leonard últimamente?», le pregunté a mi hijo, intentando sonar casual. La última vez que hablé con Siena, dijo que las cosas estaban muy difíciles para él. Owen suspiró mientras conducía. «Sí, mamá. Siena me dijo que su papá tuvo que reducir sus horas de trabajo porque la empresa donde trabaja está teniendo problemas. Por eso los hemos estado ayudando un poco más estos últimos meses». Esa información no coincidía en absoluto con la actitud relajada y próspera que yo había observado en Leonard hacía apenas unos minutos. Un hombre realmente preocupado por una reducción de horas no estaría gastando dinero en tiendas caras ni entregando billetes a desconocidos en un estacionamiento. «¿Y cómo te sientes con eso, hijo?», le pregunté, observando su expresión en el retrovisor. «Sé que has estado trabajando muchas horas extra últimamente». «Bueno, mamá, ahora son mi familia», respondió Owen en un tono que mezclaba cansancio con resignación. «Siena es mi esposa, y cuando te casas, también te casas con la familia. Si necesitan ayuda, es mi deber como yerno ayudarlos». Sus palabras me rompieron el corazón. Mi hijo, el hombre amable y trabajador que yo había criado, se estaba sacrificando por personas que,
por lo que yo había descubierto, se aprovechaban de su generosidad. ¿Cuánto tiempo más podía continuar esa situación sin afectar seriamente su propia estabilidad económica? Llegamos al vecindario donde vivía la familia de Siena. Era una zona residencial agradable, con casas bien cuidadas y céspedes arreglados. No era el barrio más lujoso de la ciudad, pero definitivamente no era un lugar donde vivirían personas con dificultades económicas extremas. Mientras Owen buscaba dónde aparcar, pude mirar mejor la casa de la familia de Siena. Era una construcción de 2 pisos con un jardín delantero bien decorado y una fachada que parecía recién pintada. Las ventanas tenían cortinas nuevas y la puerta principal parecía haber sido renovada no hacía mucho. La casa se ve muy bien cuidada, comenté, intentando obtener más información. ¿No me dijiste que tenían problemas para pagar algunas reparaciones? Oh, sí, respondió Owen mientras aparcaba. Leonard consiguió algunos trabajos extra los fines de semana para hacer las reparaciones más urgentes. Ha estado trabajando mucho para mantener la casa en buen estado. Otra historia que no cuadraba. Si Leonard realmente estuviera trabajando turnos extra para sobrevivir, ¿cómo tendría tiempo de ir al supermercado caro durante horas laborales? Y más importante aún, ¿cómo tendría dinero para gastar en artículos de lujo si supuestamente todo lo que ganaba iba a reparaciones de la casa? Nos bajamos del coche y caminamos hacia la puerta principal. Owen llevaba algunas cosas que había traído, mientras yo llevaba mi pastel y una mezcla de nerviosismo y curiosidad que crecía con cada paso. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió y Siena apareció con una sonrisa radiante. Mi primera impresión fue de shock total. Su apariencia estaba completamente transformada desde la última vez que la había visto, apenas un mes atrás. Llevaba un vestido que definitivamente no era barato. La tela parecía de excelente calidad. El corte era perfecto, y los colores vibrantes le daban un aire elegante y sofisticado. Sus zapatos estaban claramente nuevos, con un brillo que solo tienen los artículos recién comprados, y su bolso combinaba perfectamente con el conjunto. Pero lo que más me impresionó fue su cabello y su maquillaje. Tenía un corte profesional que solo se obtiene en salones caros, con mechas que brillaban bajo la luz del sol. Su maquillaje era impecable, de esos que requieren productos de alta calidad y mucho tiempo para aplicarse correctamente. «Adeline, qué alegría verte», exclamó Siena, acercándose para abrazarme. Mientras me abrazaba, pude oler su perfume, una fragancia costosa que reconocí porque una vez vi su precio en una tienda y parecía equivalente a mi presupuesto de comida de 2 semanas. «Hola, Siena», logré decir, intentando ocultar mi sorpresa. «Te ves muy bien. Ese vestido es precioso». «¿Este vestido viejo?», respondió con una risa que sonó un poco forzada. «Lo compré en una liquidación hace meses. Ya sabes cómo es. Cuando encuentras buenas ofertas, hay que aprovechar». Esa explicación sonaba exactamente como la que la mujer del supermercado había mencionado. Siempre había una justificación para cada artículo caro. Ofertas increíbles, regalos de amigos, compras de segunda mano que parecían nuevas. ¿Cuántas coincidencias extraordinarias podía tener una familia? Entramos en la casa y de inmediato noté otros detalles que no encajaban con la historia de dificultades económicas. La sala de estar había sido redecorada recientemente. Los muebles no eran los mismos que yo recordaba de mi última visita. Había un sofá nuevo de cuero que se veía caro, una mesa de centro de vidrio que brillaba impecablemente y varios objetos decorativos que definitivamente no eran baratos. En la pared había una gran televisión de pantalla plana que no estaba allí antes. Era un modelo reciente, de esos que cuestan varios miles. ¿Cómo podía una familia en crisis financiera
explicar la compra de una televisión de lujo. «Papá, mira quién vino de visita», llamó Sienna hacia el interior de la casa. Leonard apareció desde lo que parecía ser la cocina, secándose las manos con una toalla. Cuando me vio, su expresión cambió ligeramente. Hubo un destello en sus ojos, como si por un momento hubiera visto algo que no esperaba, pero recuperó rápido su sonrisa habitual. «Adeline, qué bueno verte», dijo acercándose a saludarme. «Esperamos que tengas hambre porque Sienna ha preparado una comida deliciosa». Era el mismo Leonard que yo había visto en el supermercado apenas una hora antes, pero ahora actuaba como si no hubiera salido de la casa en todo el día. Llevaba la misma ropa, pero se había puesto un delantal sobre la camisa, como si hubiera estado cocinando. «Traje un pastel para acompañar», dije, entregándole la caja. «Espero que les guste». «¡Qué detalle tan lindo!», exclamó Sienna. «Pero no era necesario, Adeline. Sabes que siempre eres bienvenida aquí sin tener que traer nada». Mientras hablaba, pude ver por encima de su hombro hacia la cocina. Las encimeras estaban llenas de ingredientes y utensilios que sugerían una preparación culinaria elaborada. Alcancé a distinguir cortes de carne que parecían caros, verduras frescas y exóticas, y botellas de condimentos importados. La cantidad de comida que estaban preparando podía alimentar fácilmente a una familia durante varios días, y la calidad de los ingredientes era notablemente superior a lo que yo podía permitirme comprar para mis propias comidas. «¿Prepararon todo esto ustedes dos?», pregunté, genuinamente impresionada por la abundancia. «Bueno, queríamos hacer algo especial por tu visita», respondió Leonard. «No todos los días se tiene a la madre de Owen en casa. Además, conseguimos algunos ingredientes en oferta, así que decidimos aprovechar». Otra vez las ofertas milagrosas. Empecé a preguntarme si esta familia tenía un talento extraordinario para encontrar rebajas o si esas explicaciones solo eran una manera de justificar gastos que no podían explicar con honestidad. Owen parecía completamente ajeno a mis observaciones. Conversaba animadamente con Sienna sobre su trabajo y sus planes para la semana siguiente. Su actitud relajada confirmaba que él creía de verdad la versión de la realidad que le habían presentado. Pero yo ya no podía ignorar la evidencia frente a mis ojos. Cada detalle de esa casa, cada aspecto de la apariencia de Sienna y Leonard, cada explicación conveniente, todo apuntaba a la misma conclusión inquietante. Esta familia no estaba pasando por las dificultades económicas que afirmaba estar enfrentando. Durante el almuerzo intenté mantener una conversación normal mientras observaba discretamente cada detalle que pudiera confirmar o desmentir mis sospechas. La mesa estaba puesta con una vajilla que yo no recordaba haber visto antes. Platos y copas que parecían de buena calidad, no el tipo de utensilios que usaría alguien preocupado por cada centavo. La comida que sirvieron era abundante y variada. Había varios platos principales, ensaladas elaboradas y guarniciones que requerían ingredientes caros. Leonard sirvió vino en copas de cristal, un vino que yo reconocí por haber visto su precio en el supermercado. Más de $50 la botella. «Este vino está delicioso», comenté, intentando obtener información. «¿Es una marca especial?» «Este», respondió Leonard con una sonrisa orgullosa. «Un amigo mío que trabaja en importaciones me lo consiguió a un precio especial. Normalmente no podríamos permitirnos vinos así, pero cuando surgen estas oportunidades, hay que aprovechar». Siempre había una explicación perfecta, siempre un amigo generoso o una oferta increíble que justificaba cada lujo. Empecé a preguntarme cuántos amigos generosos podía tener una familia y con qué frecuencia podían aparecer esas ofertas extraordinarias. Mientras comíamos, Sienna mencionó casualmente
algunos planes para el mes siguiente. Habló de una celebración familiar que estaban organizando. Un evento que, tal como lo describía, requeriría una inversión considerable en decoración, comida y entretenimiento. Suena caro, dije sin pensar. Las palabras se me escaparon. ¿Caro? Se rió Siena. Bueno, hemos estado ahorrando para esto durante meses. Además, Lennart consiguió un trabajo extra que nos ayudará a cubrir los gastos. Inmediatamente recordé lo que había visto en el supermercado apenas unas horas antes. Lennart gastando dinero como si no tuviera preocupaciones, comprando productos de lujo, conduciendo un coche nuevo. ¿Cuál era la verdad sobre su situación laboral? ¿Qué tipo de trabajo extra conseguiste, Lennart? Pregunté directamente. Por un momento, vi una expresión de incomodidad cruzarle el rostro, como si mi pregunta lo hubiera tomado por sorpresa, pero recuperó rápido la compostura. Consultorías de fin de semana, respondió vagamente. Nada demasiado emocionante, pero ayuda a complementar los ingresos familiares. Su respuesta era tan general que podía significar cualquier cosa o nada. Un hombre que de verdad estuviera haciendo consultorías de fin de semana probablemente hablaría con más detalle sobre su trabajo, especialmente cuando la pregunta venía de la madre de su yerno. Durante la conversación, noté que el teléfono de Siena vibraba constantemente. Cada vez que miraba la pantalla, sonreía de una manera que me pareció significativa. En un momento, cuando creyó que nadie la estaba mirando, respondió a un mensaje, tecleando rápido con una expresión de satisfacción en el rostro. ¿Todo bien con el teléfono? Pregunté con curiosidad aparente. Oh, solo unas amigas organizando una reunión para la semana que viene, respondió rápido guardando el teléfono. Ya sabes cómo somos las mujeres, siempre planeando algo. Pero había algo en su expresión que no me convencía. La manera en que sonreía al leer los mensajes sugería que el contenido era más importante que simples planes sociales. Después del almuerzo, Lennart se ofreció a mostrarme algunas mejoras que habían hecho en la casa. Caminamos por distintas habitaciones y en cada una noté elementos nuevos o renovados. Los suelos habían sido pulidos recientemente. Algunas paredes tenían pintura fresca y varios muebles habían sido reemplazados o reorganizados. En el dormitorio principal, vi algo que me llamó especialmente la atención. Encima de la cómoda había varias bolsas de compras de tiendas caras, algunas aún sin abrir. Las etiquetas de precio que alcancé a ver mostraban cifras que parecían exorbitantes para una familia que supuestamente estaba pasando dificultades económicas. ¿Siena fue de compras recientemente? Pregunté, señalando discretamente las bolsas. Ah, eso, respondió Lennart con una risa nerviosa. Encontró unas liquidaciones increíbles esta semana. A veces es mejor comprar las cosas cuando están en oferta, aunque no las necesites de inmediato. Esa lógica me pareció completamente contradictoria. Una familia que realmente estuviera en apuros económicos no tendría el lujo de comprar cosas que no necesitaba de inmediato, por muy buenas que fueran las ofertas. Cuando regresamos a la sala, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número que no reconocía. Al abrirlo, vi que era del cajero del supermercado. Había conseguido mi número de algún modo y me había enviado una foto. La imagen mostraba un recibo de compra de solo 2 días antes. El total superaba los $400 y la lista incluía productos premium, carnes importadas, mariscos frescos, vinos caros, quesos especiales y varios artículos gourmet. El nombre en el recibo era claramente Lennart Williams. Junto con la foto venía un mensaje. Señora Thorne,
Lamento molestarla, pero pensé que debía ver esto. Este recibo es de hace 2 días. Su familia necesita saber la verdad. Mi corazón empezó a latir más rápido. La evidencia estaba allí, en blanco y negro. Una compra de $400 en artículos de lujo, realizada solo 2 días antes de nuestra visita, por el mismo hombre que supuestamente tenía dificultades para pagar gastos básicos. Guardé rápido el teléfono antes de que alguien notara mi expresión de shock, pero mi mente ya estaba trabajando, conectando todos los puntos que había estado observando durante las últimas horas. Volvimos donde estaban Owen y Sienna, que seguían conversando animadamente. Mi hijo se veía relajado y feliz, disfrutando lo que creía que era tiempo de calidad con sus suegros. No tenía idea de la representación teatral de la que estaba siendo testigo. ¿Te sientes bien, mamá?, me preguntó Owen, probablemente notando que mi expresión había cambiado. Te ves un poco pálida. Solo un poco cansada, mentí. Ya no estoy acostumbrada a salidas tan largas. Sienna se ofreció de inmediato a hacerme un té o traerme algo para que me sintiera mejor. Su aparente preocupación habría sido conmovedora si yo no estuviera empezando a comprender la verdadera naturaleza de su carácter. Durante la siguiente hora, seguí observando y escuchando, recopilando mentalmente pruebas de cada inconsistencia, cada lujo inexplicable, cada justificación conveniente. La lista crecía constantemente: la ropa nueva de Sienna, el coche de Leonard, la casa bien mantenida, la comida abundante, el vino caro, las bolsas de compras, el recibo que había recibido. Pero lo que más me dolía era la realización de que esta situación probablemente llevaba meses, quizá años. ¿Cuánto dinero había enviado mi hijo a esa familia? ¿Cuántos sacrificios había hecho él? ¿Y cuántos había hecho yo para ayudar a personas que en realidad no necesitaban ayuda? Cuando por fin nos despedimos y salimos de la casa, mi decisión estaba tomada. No podía permitir que esta farsa continuara. Mi hijo merecía saber la verdad, por dolorosa que fuera, y yo tenía la responsabilidad de protegerlo de más manipulación. Durante el camino de regreso a casa, Owen comentó lo agradable que había sido la visita y lo bien que se veía la familia de Sienna. Sus palabras eran como puñales en mi corazón, porque yo sabía que pronto tendría que destrozar esa imagen feliz con una realidad mucho más oscura y decepcionante. Sí, se ven muy bien, respondí con cuidado, eligiendo cada palabra con precisión. Quizá demasiado bien para una familia que está pasando por dificultades tan graves. El regreso fue uno de los viajes más difíciles de mi vida. Cada kilómetro que avanzábamos me alejaba físicamente de la casa donde había descubierto la verdad, pero me acercaba emocionalmente a una decisión que lo cambiaría todo para mi familia. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, dudas y una indignación creciente que luchaba por mantener bajo control. Owen conducía con calma, a veces silbando una melodía que mostraba su buen humor. Para él, habíamos pasado una tarde agradable con sus suegros, compartiendo una comida deliciosa y fortaleciendo lazos familiares. No tenía idea de que su madre había estado recopilando pruebas de lo que parecía ser una estafa elaborada y prolongada. «Mamá», dijo mientras esperábamos en un semáforo, «me alegra tanto verte llevándote tan bien con la familia de Sienna. Sé que al principio tenías algunas reservas sobre nuestro matrimonio, pero creo que ahora puedes ver qué buenas personas son». Sus palabras me rompieron el corazón. Mi hijo, mi único hijo, estaba siendo manipulado por personas que habían convertido la explotación de su generosidad en un arte.
¿Cómo decirle que las personas en quienes había puesto su confianza y su dinero probablemente eran mentirosos profesionales? Owen, empecé con cuidado. ¿Alguna vez has notado algo inconsistente en las historias que Sienna te cuenta sobre su situación económica? Mi hijo me miró brevemente antes de volver la vista al tráfico. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Inconsistente? ¿Cómo? Bueno, continué, escogiendo las palabras con mucho cuidado. Hoy noté que tienen muchas cosas nuevas en la casa. La televisión, algunos muebles, la ropa de Sienna. Todo eso cuesta una cantidad considerable de dinero. Owen suspiró, y vi que mi comentario había tocado un nervio. Mamá, ya expliqué que Leonard ha estado consiguiendo trabajos extra. Además, Sienna es muy buena encontrando ofertas y gangas. No todo lo que se ve nuevo necesariamente es caro. Pero, ¿no te parece extraño que una familia que necesita ayuda constante para gastos básicos pueda permitirse tantos lujos al mismo tiempo? Insistí, intentando mantener un tono neutral y no acusatorio. No son lujos, mamá, respondió Owen con un toque de defensividad en la voz. Son necesidades básicas que han podido cubrir gracias a mucho esfuerzo y sacrificio. Compraron la tele de segunda mano. Los muebles fueron una oportunidad única y la ropa de Sienna es de liquidaciones. Cada justificación que mi hijo repetía era exactamente la misma que había escuchado de Leonard y Sienna durante el almuerzo. Era como si hubieran ensayado esas explicaciones a la perfección, creando una versión consistente de la realidad capaz de responder a cualquier pregunta incómoda. Decidí probar un enfoque distinto. Hijo, ¿has visto algún recibo o documento que confirme esas ofertas increíbles? ¿O has acompañado a Sienna cuando encuentra esas gangas extraordinarias? La pregunta lo hizo sentirse incómodo de manera evidente. Pude ver cómo sus manos se tensaban un poco en el volante. Mamá, ¿por qué tantas preguntas? Sienna es mi esposa. Si me dice que consiguió algo en oferta, le creo. El matrimonio se basa en la confianza. Su respuesta confirmó lo que yo había empezado a sospechar. Owen nunca había visto evidencia directa de esas supuestas ofertas y trabajos extra. Creía ciegamente todo lo que le decían porque confiaba en las personas que amaba. Claro, hijo, respondí con suavidad. La confianza es fundamental en el matrimonio, pero también es importante protegerte de gente que podría aprovecharse de esa confianza. ¿Estás insinuando que Sienna y su familia me están engañando?, preguntó Owen, ahora claramente molesto. Mamá, eso es una acusación muy seria. No estoy acusando a nadie, dije rápido, al darme cuenta de que había presionado demasiado. Solo expreso algunas preocupaciones que tengo como madre que te ama y quiere verte feliz y próspero. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. Owen estaba procesando la conversación, pero por su expresión veía que mis palabras habían creado más resistencia que reflexión. Era evidente que cualquier crítica hacia Sienna y su familia sería recibida como un ataque personal. Cuando llegamos a mi apartamento, Owen me ayudó a bajar del coche, pero su abrazo de despedida fue más frío de lo habitual. Mamá, dijo antes de irse, espero que puedas darle una oportunidad a la familia de Sienna. Son buenas personas que están haciendo lo mejor que pueden en circunstancias difíciles. Lo tendré en cuenta, hijo, respondí, sabiendo que él interpretaría mi respuesta como una promesa de ser más comprensiva, cuando en realidad era lo contrario. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento, me senté en mi sillón favorito con una taza de té e intenté ordenar todos los pensamientos que me habían estado golpeando la mente durante las últimas horas. Tenía abundante evidencia circunstancial, testimonios de vecinos, observaciones personales e incluso una foto del recibo de $400 de supermercado. Pero también tenía un hijo completamente convencido de que su esposa y su familia eran víctimas de circunstancias difíciles que merecían su ayuda y su compasión. Cualquier intento directo de confrontar esa creencia había provocado resistencia y defensividad. Saqué mi teléfono y volví a mirar la foto del recibo
que me había enviado el cajero. Las cifras eran indiscutibles. Más de $400 en bienes de lujo comprados apenas 2 días antes. Esa cantidad representaba más de lo que yo gastaba en comida durante un mes entero. Mientras miraba esa prueba, recordé todas las veces que Owen había vuelto a casa estresado, después de trabajar horas extra para enviar dinero a la familia de Siena. Recordé las ocasiones en las que yo misma había aportado mis pocos ahorros, sintiendo lástima por su supuesta situación desesperada. La indignación que había estado conteniendo todo el día, por fin empezó a salir con fuerza. No era solo el dinero lo que me molestaba, aunque era significativo. Era la manipulación emocional, la explotación sistemática de los buenos sentimientos de mi hijo y la manera calculada en que habían construido una red de mentiras para sostener su estilo de vida a costa de nuestra familia. También me dolía profundamente darme cuenta de que, probablemente, se habían estado riendo de nosotros a nuestras espaldas. Cada vez que enviábamos dinero, cada vez que nos preocupábamos por su bienestar, cada vez que hacíamos sacrificios para ayudarlos, seguramente lo veían como prueba de nuestra ingenuidad y de lo fácil que era manipularnos. Pero lo que más me torturaba era la pregunta de qué hacer con esta información. Tenía la evidencia, tenía las observaciones, tenía las inconsistencias documentadas, pero también tenía un hijo que se negaría a creer cualquier cosa negativa sobre su esposa sin una prueba absolutamente irrefutable. Si actuaba demasiado rápido o de forma demasiado confrontativa, corría el riesgo de alienar a Owen y empujarlo más hacia Siena. Pero si no actuaba pronto, la manipulación continuaría, posiblemente empeorando con el tiempo, y mi hijo seguiría siendo explotado financiera y emocionalmente. Decidí que necesitaba más evidencia. Evidencia tan clara e indiscutible que ni siquiera Owen pudiera negarla o racionalizarla. No podía basarme solo en observaciones y sospechas. Necesitaba pruebas concretas que revelaran la verdadera naturaleza de las personas que habían engañado a mi familia. Esa noche, antes de quedarme dormida, tomé una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos que siguieron. No confrontaría directamente a Owen hasta tener pruebas absolutamente sólidas. En lugar de eso, comenzaría mi propia investigación discreta, reuniendo pruebas imposibles de negar o explicar con historias convenientes sobre ofertas milagrosas y trabajos extra misteriosos. Los días siguientes fueron los más difíciles que había vivido en años. Cada interacción con Owen se convirtió en un ejercicio de autocontrol, intentando mantener la normalidad mientras mi mente trabajaba constantemente en cómo abordar la situación que había descubierto. La evidencia que había reunido pesaba sobre mi conciencia como una carga que no podía compartir. Durante esa semana, recibí 3 mensajes más del cajero del supermercado. Cada uno contenía información adicional que confirmaba y ampliaba mis sospechas iniciales. Me envió fotos de otros recibos de compras realizadas por Lennart y Siena en semanas recientes, todos mostrando gastos excesivos en productos innecesarios y caros. Una de las fotos mostraba un recibo de más de $600, que incluía 2 botellas de champán francés de más de $100 cada una, mariscos importados y varios quesos gourmet. La fecha del recibo era el mismo día que Siena había llamado a Owen, pidiendo la ayuda urgente para pagar el alquiler. También recibí información de Hermione, una de las mujeres a las que había oído hablar en el supermercado. Había conseguido mi número a través de una amiga en común, y me contactó porque decidió que yo necesitaba saber más detalles sobre la situación. Hermione me contó que la familia de Siena había estado organizando fiestas regulares en su casa, eventos con catering profesional y decoraciones caras. Describió una fiesta de cumpleaños para Lennart que había costado, según los comentarios de los invitados, varios miles en comida, bebidas y entretenimiento.
Adeline, me dijo durante una llamada, mi hija vive en la misma cuadra y me cuenta que llegan constantemente camiones de reparto con compras caras, ropa, electrodomésticos, muebles. No es normal para una familia que supuestamente está en crisis financiera. Cada nueva pieza de información hacía más difícil mantener el silencio, pero yo sabía que necesitaba el momento y las circunstancias adecuadas para presentar todo esto a Owen de una forma que no pudiera ser descartada o racionalizada fácilmente. El momento llegó un miércoles por la noche, cuando Owen vino a visitarme después del trabajo. Se veía especialmente cansado y estresado. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que Sienna le había pedido dinero adicional por una emergencia médica de Leonard. Necesita una cirugía menor, explicó Owen, frotándose las sienes con claros signos de tensión. El seguro no cubre todo y necesitan $200 para el viernes. He estado trabajando turnos dobles toda la semana para poder juntar el dinero. Esa fue la gota que colmó el vaso. $200 para una supuesta emergencia médica solicitada por la misma familia que había gastado $600 en champán y mariscos apenas unos días antes. No podía permitir que mi hijo siguiera sacrificándose por estas mentiras elaboradas. Owen, dije, tomando sus manos entre las mías. Necesito mostrarte algo, pero antes quiero que sepas que lo hago porque te amo y porque no soporto verte sufrir. Saqué mi teléfono y le mostré la primera foto del recibo de $400. Sus ojos se abrieron al ver la fecha y el total. Pero antes de que pudiera hablar, le mostré las otras fotos que había recibido durante la semana. «Mamá, ¿de dónde sacaste esto?», preguntó Owen, mirando las imágenes con una expresión que mezclaba confusión y negación. «¿Y cómo sabes que estos recibos son reales?». Le expliqué mi encuentro con el cajero del supermercado, las conversaciones que había escuchado de los vecinos y todas las observaciones que había hecho durante nuestra visita. Hablé despacio y con cuidado, presentando cada pieza de evidencia de manera lógica y cronológica. «Pero tiene que haber una explicación», insistió Owen, aunque su voz ya no sonaba tan segura como antes. «Tal vez Leonard tuvo un buen mes en el trabajo, o quizá recibieron dinero de otra fuente». «Hijo», respondí con suavidad, «estas compras de lujo se hicieron en los mismos días en que Sienna te llamó pidiéndote ayuda para gastos básicos. ¿No te parece demasiada coincidencia?». Pude ver cómo la realización empezaba a asentarse en su mente. Sus ojos iban de las fotos en mi teléfono a mi rostro, buscando una manera de reconciliar lo que estaba viendo con lo que había creído durante tanto tiempo. Además, continué, mostrándole la información sobre las fiestas caras. Los vecinos han visto cómo vive realmente esa familia. No es la historia de pobreza desesperada que te han estado contando. Owen se levantó de la silla y empezó a caminar de un lado a otro por mi pequeña sala. Podía ver su mente trabajando, recordando conversaciones pasadas, promesas rotas y pequeñas inconsistencias que seguramente había ignorado o racionalizado antes. «¿Pero por qué harían esto?», preguntó finalmente con una voz completamente derrotada. «¿Por qué Sienna me mentiría sobre algo tan importante?». «Porque funcionó», respondí con honestidad. «Porque les has estado enviando dinero con regularidad sin hacer preguntas, confiando en su palabra. Para ellos, eres una fuente confiable de ingresos adicionales que pueden usar para mantener un estilo de vida que de otro modo no podrían permitirse». Empezaron a formarse lágrimas en los ojos de mi hijo. Ver su dolor me rompió el corazón, pero sabía que era necesario para liberarlo de esa manipulación destructiva. «¿Cuánto dinero les he dado en total?», preguntó, aunque parecía temer la respuesta. Habíamos llegado al momento de la verdad completa.
Según lo que me has dicho en los últimos meses, probablemente más de $5,000. Y eso sin contar la ayuda que yo misma les he dado. La cifra lo golpeó como un puñetazo físico. $5,000 representaban meses de trabajo extra, sacrificios personales y oportunidades perdidas para su propio futuro. Todo entregado a personas que lo habían estado engañando sistemáticamente. Necesito hablar con Sienna, dijo finalmente con una determinación que no había escuchado en su voz en mucho tiempo. Necesito confrontarla con esta información y escuchar su explicación. ¿Estás seguro de que estás listo para esa conversación?, le pregunté. Una vez que pongas esta información sobre la mesa, no habrá vuelta atrás. Tu relación cambiará para siempre, sin importar cuál sea su respuesta. Owen se quedó en silencio varios minutos, mirando las fotos en mi teléfono una y otra vez. Podía verlo procesando no solo la evidencia financiera, sino también las implicaciones emocionales de haber sido engañado por la persona que amaba. Mamá, dijo finalmente, gracias por mostrarme esto. Sé que debió de ser difícil para ti decidir si decírmelo o no, pero tenías razón. Necesitaba saber la verdad. Lo abracé con fuerza, sintiendo a la vez alivio y preocupación por lo que vendría. La verdad por fin había salido a la luz. Pero ahora llegaba la parte más difícil: enfrentar las consecuencias de años de mentiras y manipulación. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Voy a casa esta noche y voy a tener una conversación muy seria con mi esposa, respondió Owen con una firmeza que no había mostrado en meses. Y dependiendo de lo que diga, voy a tomar decisiones importantes sobre nuestro futuro. Owen salió de mi apartamento esa noche con una determinación que no le había visto en meses. Yo me quedé despierta hasta muy tarde, incapaz de dormir, preguntándome cómo se desarrollaría la confrontación entre mi hijo y su esposa. Sabía que las siguientes horas serían cruciales para el futuro de nuestra familia. A las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Owen, y su voz sonaba completamente distinta cuando respondí. Había una mezcla de dolor, ira y algo que sonaba como alivio. Mamá, dijo sin preámbulos, tenías razón en absolutamente todo. ¿Qué pasó, hijo?, pregunté, aunque por su tono ya podía imaginar que la confrontación no había ido bien para Sienna. Cuando llegué a casa, decidí revisar algunas cosas antes de hablar con ella. Fui a nuestra habitación y revisé sus cosas, algo que nunca había hecho porque confiaba plenamente en ella. Lo que encontré me dejó sin palabras. Owen me contó que había encontrado varias bolsas de compras escondidas en el armario, todas de tiendas caras, con recibos que mostraban cientos de dólares en gastos de ropa y accesorios. También encontró joyas que nunca había visto que Sienna usara, todavía con sus etiquetas originales. Pero eso no fue lo peor, mamá. En su bolso, encontré un cuaderno donde anotó todo el dinero que me ha pedido durante los últimos 2 años. Cada mentira, cada emergencia, cada historia inventada está documentada allí como si fuera un trabajo. Se me hundió el corazón al oírlo. La situación era incluso peor de lo que había imaginado. No solo habían estado mintiendo sobre su situación económica, sino que llevaban un registro detallado de su estafa como si fuera un negocio legítimo. ¿Y qué más había en ese cuaderno?, pregunté, aunque temía la respuesta. Planes para pedir más dinero, respondió Owen con amargura. Había notado que la próxima historia sería una emergencia dental para su madre que costaría $1,800. También tenía notas sobre cómo hacerme sentir culpable si yo dudaba de ella o hacía demasiadas preguntas. La frialdad calculadora de todo eso me revolvió el estómago. No eran errores ni malentendidos.
Había sido una manipulación sistemática diseñada específicamente para explotar los buenos sentimientos de mi hijo. ¿Y cuándo la confrontaste con todo esto?, pregunté. Al principio, intentó negarlo todo. Continuó Owen. Dijo que las compras eran regalos de amigos, que el cuaderno era solo para llevar un control de los gastos del hogar, que yo estaba malinterpretando todo. Pero cuando le mostré las fotos que tú tenías de los recibos del supermercado, su estrategia cambió por completo. ¿Cómo cambió? Se puso furiosa. Me gritó que yo no tenía derecho a revisar sus cosas, que mi familia nunca la había aceptado de verdad y que todo era culpa tuya por meterme ideas en la cabeza. Dijo, siempre fuiste una suegra entrometida que quería destruir nuestro matrimonio. Esas acusaciones dolían, pero no me sorprendían. Era típico de los manipuladores profesionales intentar darle la vuelta a la situación y hacerse las víctimas cuando se les confronta con evidencia de sus mentiras. Pero lo que más me impactó, continuó Owen, fue cuando finalmente admitió la verdad. Me dijo que su familia nunca estuvo en una crisis financiera, que Leonard tiene un trabajo estable y bien pagado, y que todo había sido una estrategia para aprovecharse de mi generosidad. Usó esa palabra específicamente, aprovecharse. ¿Exactamente esa palabra? Exactamente esa palabra, mamá. Dijo que yo era fácil de convencer y que mi familia tenía dinero que podíamos permitirnos compartir, como si fuéramos responsables de mantener su estilo de vida lujoso. La conversación continuó durante más de una hora. Owen me contó cada detalle de la confrontación, cada mentira que se había revelado, cada manipulación que por fin había quedado expuesta. La imagen que surgía era la de una familia que había convertido el engaño en una forma de vida. También llamé a Leonard durante la discusión, me dijo Owen. Quería oír su versión de los hechos. Al principio intentó mantener la historia original, pero cuando le dije que ya sabía la verdad, también lo admitió todo. ¿Y qué dijo Leonard? Dijo que desde el principio decidieron que yo era un buen partido para Siena, porque tengo un trabajo estable y una familia que podía ayudarlos económicamente. Me dijo que nunca fue personal, que era solo negocio, como si eso lo hiciera aceptable. La frialdad de esa confesión me dejó sin palabras. No solo habían engañado a mi hijo, sino que desde el inicio lo habían visto como una fuente de ingresos, no como un ser humano con sentimientos y necesidades. ¿Y qué dijo Siena cuando su padre lo admitió todo?, pregunté. Esa fue la parte más reveladora de toda la noche, respondió Owen con una risa amarga. Se enojó con él por arruinar el plan. No estaba furiosa porque las mentiras hubieran dañado nuestro matrimonio, sino porque su padre había confesado y había arruinado su capacidad de seguir engañándome. Durante la hora siguiente, Owen me contó cómo había descubierto más detalles sobre el alcance de las mentiras. Las supuestas emergencias médicas nunca habían existido. Los problemas laborales de Leonard eran completamente inventados. Incluso las ofertas increíbles que explicaban todos sus lujos tenían una explicación más simple. Simplemente compraban lo que querían con el dinero que mi hijo les enviaba regularmente. Lo que más me duele, mamá, me dijo hacia el final de la conversación, no es solo el dinero que perdí, es darme cuenta de que durante 2 años de matrimonio nunca conocí de verdad a la mujer con la que me casé. Todo fue una actuación diseñada para que yo siguiera dándoles dinero. ¿Y qué vas a hacer ahora, hijo?, pregunté, aunque por su tono ya sospechaba la respuesta. Ya le dije a Siena que nuestro matrimonio se acaba esta noche. No hay forma de reconstruir la confianza después de una traición tan sistemática y calculada. Mañana voy a iniciar los trámites de divorcio. Aunque sabía que era la decisión correcta, me dolía el corazón por mi hijo. Nadie merece descubrir que la persona que ama
lo ha estado engañando de manera tan elaborada durante tanto tiempo. También dejé muy claro que no van a recibir ni un centavo más de nuestra familia, continuó Owen. Y le dije que si intentan contactarte pidiéndote ayuda, debes decirles exactamente lo que pienso de sus métodos. Por supuesto, hijo, le aseguré. Esa familia no volverá a recibir ayuda de nosotros. Mamá, dijo Owen antes de colgar. Gracias por tener el valor de mostrarme la verdad. Sé que debió de ser difícil decidir si decírmelo o no, especialmente sabiendo que probablemente destruiría mi matrimonio. Pero me salvaste de años más de estar siendo usado y manipulado. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad de mi apartamento, procesando todo lo que había pasado. La verdad por fin había salido a la luz, pero había llegado con un costo muy alto para mi hijo. Su matrimonio había terminado, su confianza había sido traicionada, y tendría que reconstruir su vida desde cero. Pero también sabía que, a largo plazo, la verdad lo había liberado de una situación que solo habría empeorado con el tiempo. Cien y su familia jamás habrían dejado de pedir dinero. Nunca habrían confesado voluntariamente sus mentiras y probablemente habrían escalado sus manipulaciones hasta drenar por completo los recursos de mi hijo. Los meses que siguieron a esa noche reveladora fueron un proceso de sanación y reconstrucción para toda nuestra familia. Owen se mudó temporalmente a un pequeño apartamento cerca de su trabajo, mientras tramitaba el divorcio y reorganizaba su vida. Yo la acompañé en cada paso, ofreciéndole el apoyo emocional que necesitaba para superar la traición que había vivido. El proceso de divorcio reveló aún más detalles sobre la magnitud del engaño. Los abogados de Owen descubrieron que Sienna había estado ocultando activos significativos durante el matrimonio. Tenía una cuenta bancaria secreta donde depositaba parte del dinero que recibía de mi hijo y había estado comprando artículos valiosos que luego escondía para mantener la apariencia de necesidad financiera. Mamá, me dijo Owen durante una de nuestras comidas semanales. El abogado calculó que, a lo largo de nuestros 2 años de matrimonio, les envié más de $15,000. $15,000 que podría haber usado para comprar una casa, invertir en mi futuro o ayudarte cuando lo necesitaras. El número me impactó profundamente. Representaba años del trabajo honesto de mi hijo, sacrificados por personas que solo lo veían como una fuente de ingresos fáciles. Pero lo que más me enorgullecía era ver cómo Owen había madurado a través de esa experiencia dolorosa. Durante el proceso legal, Sienna y su familia intentaron contactarme en varias ocasiones. Leonard me llamó intentando convencerme de interceder con Owen, prometiendo que devolverían todo el dinero y nunca volverían a pedir ayuda. Su súplica sonaba desesperada. Pero yo ya había aprendido a reconocer sus manipulaciones. Leonard, le dije en la última llamada que acepté. Tuviste 2 años para ser honesto con mi hijo. Elegiste mentiras, manipulación y engaño. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Sienna también intentó un último esfuerzo de manipulación, apareciendo en mi apartamento una tarde sin avisar. Iba vestida con ropa sencilla y sin maquillaje, intentando proyectar una imagen de vulnerabilidad y arrepentimiento. Pero yo ya conocía demasiado bien sus técnicas. Adeline, dijo con lágrimas que parecían ensayadas. Sé que cometimos errores, pero de verdad amaba a Owen. Todo se salía de control, pero nunca quisimos hacerle daño. Sienna, respondí con una calma que me sorprendió. El amor real no incluye mentiras sistemáticas y manipulación calculada. Lo que tú hiciste no fue amor. Fue explotación disfrazada de amor. Ella siguió intentando distintos enfoques. Primero la víctima arrepentida, luego la esposa desesperada.
Después, la nuera que solo quería reparar la relación familiar. Pero cada estrategia que probaba solo confirmaba lo que yo ya sabía sobre su verdadera naturaleza. El dinero que le quitaste a mi hijo no es solo dinero, le expliqué. Representaba su confianza, su futuro y su capacidad de creer en las personas que ama. Eso no se devuelve con disculpas o promesas. Finalmente, después de más de una hora de intentos fallidos de manipulación, Siena mostró su verdadero rostro. Su expresión cambió por completo y me dijo fríamente: «Siempre supe que tú eras el problema en este matrimonio. Owen habría sido feliz si no te hubieras metido». «Quizá», respondí con calma. «Pero habría sido feliz mientras lo engañaban y lo explotaban. Yo prefiero que sea temporalmente infeliz, pero libre, a que sea feliz, pero usado». Después de esa confrontación, nunca volví a saber de Siena ni de su familia. Según Hermione, se mudaron del vecindario unas semanas después, probablemente para evitar la vergüenza de que todos supieran la verdad sobre sus métodos. El proceso de recuperación de Owen fue gradual pero constante. Al principio estaba enojado consigo mismo por haber confiado tanto. Pero con el tiempo y la perspectiva, empezó a entender que su generosidad y su confianza no eran debilidades, sino cualidades valiosas que habían sido explotadas por gente sin escrúpulos. «Mamá», me dijo durante una cena cerca de su nuevo apartamento, «he estado pensando en todo lo que pasó y me doy cuenta de que aprendí algo importante. La generosidad debe ir acompañada de sabiduría, y la confianza debe ganarse y mantenerse, no entregarse a ciegas». Con el dinero que ya no tenía que enviar a la familia de Siena, Owen pudo empezar a reconstruir sus finanzas. Abrió una cuenta de ahorros, comenzó a invertir en su futuro profesional y, por primera vez en años, podía darse pequeños lujos sin sentirse culpable. También me ayudó a mejorar mi propia situación. Insistió en darme dinero para comprar algunos electrodomésticos nuevos que necesitaba y empezó a visitarme más seguido, trayendo comida de buena calidad que podíamos compartir sin preocuparnos por el costo. «Es irónico», reflexionó un día mientras compartíamos una comida que él había comprado. «Todo este tiempo me preocupaba ayudar a una familia que no necesitaba ayuda, mientras tú, que de verdad podrías haber usado más apoyo, nunca pediste nada». Esa observación me conmovió profundamente. Durante los años de manipulación de Siena, había visto a mi hijo agotarse intentando cubrir demandas constantes de dinero, mientras yo me mantenía callada sobre mis propias necesidades para no añadir más presión a su vida. 6 meses después del divorcio, Owen había encontrado un nuevo equilibrio en su vida. Había aprendido a ser más cauteloso sin volverse cínico, más sabio sin perder su capacidad de confiar en quienes realmente lo merecían. «Mamá», me dijo durante una de nuestras caminatas dominicales por el parque, «quiero volver a darte las gracias por tener el valor de mostrarme la verdad. Sé que fue difícil para ti decidir si intervenir o no». «Hijo», respondí, «una madre siempre debe proteger a sus hijos, incluso cuando duele. Mi trabajo no es solo amarte, sino también asegurarme de que las personas que dices amar realmente te merezcan». El cajero del supermercado, un hombre llamado Eli, también se convirtió en una presencia inesperada pero bienvenida en nuestras vidas. Un día, vino a visitarme para preguntar cómo había terminado todo, y terminamos hablando durante horas sobre la importancia de hablar cuando vemos injusticias, incluso si es incómodo hacerlo. «¿Sabes, señora Thorne?», me dijo Eli antes de irse, «mi madre pasó por una situación parecida hace años, y nadie tuvo el valor de decirle la verdad. Cuando finalmente se descubrió todo, ya había perdido todos sus ahorros de vida. Por eso decidí hablar con usted. Algunas verdades duelen, pero el silencio duele más». Ahora, cuando miro atrás todo lo que pasó, siento una mezcla de dolor por lo que mi hijo tuvo que sufrir,
pero también un profundo orgullo por la fortaleza que mostró al enfrentar la verdad y tomar las decisiones correctas. Aprendí que el verdadero amor familiar a veces exige el valor de decir verdades difíciles, de confrontar situaciones incómodas y de proteger a quienes amamos, aunque eso signifique destruir ilusiones que preferirían mantener. Ese día, cuando escuché esas palabras extrañas en el supermercado y decidí observar en lugar de ignorar, cambié el rumbo de nuestras vidas para siempre. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero también una de las más correctas. Hoy, Owen es un hombre más sabio y fuerte, más consciente de su propio valor. Ya no es la víctima de manipuladores profesionales, sino alguien que ha aprendido a poner límites saludables y a valorar su propia generosidad lo suficiente como para no permitir que se la exploten. Y yo, Adeline Thorne, a los 69 años, aprendí que nunca es tarde para ser valiente, para defender lo correcto y para proteger a quienes amamos. Porque al final, la justicia más poderosa no es la que grita, sino la que actúa con sabiduría y protege a quienes más amamos. Han pasado 2 años desde aquella tarde en el supermercado que cambió nuestras vidas para siempre. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi sillón favorito con una taza de té que ya se está enfriando, no puedo evitar reflexionar sobre todo lo que hemos recorrido desde entonces. Owen se volvió a casar hace 6 meses. Su nueva esposa, Regina, es una mujer trabajadora y honesta que conoció en su oficina. Lo que más me gusta de ella no es solo su transparencia en todo lo que hace, sino la manera en que respeta la relación que tengo con mi hijo. Nunca ha intentado interponerse entre nosotros, ni ha mostrado el más mínimo interés en las finanzas de nuestra familia. La primera vez que Regina vino a mi casa a cenar, trajo los ingredientes para que cocináramos juntas. Adeline, me dijo mientras preparábamos las verduras, quiero que sepas que nunca te pediré dinero, ni a ti ni a Owen. Creo en trabajar por lo que necesito y ser honesta sobre lo que puedo permitirme. Sus palabras me hicieron llorar, no solo por su honestidad, sino porque me di cuenta de lo traumatizada que había quedado por la experiencia con Sienna. Durante meses después del divorcio, cada vez que conocíamos a alguien nuevo, me encontraba analizando sus motivaciones y buscando señales de manipulación. El proceso de sanación no fue fácil para ninguno de los dos. Owen pasó por periodos de depresión en los que cuestionaba su criterio en las relaciones. Hubo noches en las que me llamaba preguntando si alguna vez podría confiar plenamente en alguien de nuevo. Mamá, me decía en esas llamadas nocturnas, ¿cómo puedo estar seguro de que no me van a engañar otra vez? ¿Cómo distingo entre alguien que de verdad me ama y alguien que solo ve una oportunidad? Esas conversaciones me rompían el corazón, porque veía cómo la traición de Sienna había dañado no solo sus finanzas, sino su capacidad fundamental de confiar en la gente. Pero también me sentía orgullosa al ver cómo poco a poco reconstruía su confianza de una forma más madura y sabia. Durante el primer año después del divorcio, Owen desarrolló lo que él llamaba su sistema de verificación. Antes de ayudar a alguien económicamente, pedía ver documentación, hablaba con varias fuentes y se tomaba tiempo para evaluar la coherencia de las historias que le contaban. Al principio pensé que quizás se había vuelto demasiado desconfiado, pero con el tiempo entendí que simplemente había aprendido a equilibrar su naturaleza generosa con una sabiduría práctica que antes no tenía. Ya no daba dinero por impulso emocional, sino después de una evaluación cuidadosa y racional. Este nuevo enfoque le sirvió cuando un compañero de trabajo le pidió ayuda por una supuesta emergencia familiar. En vez de enviar dinero de inmediato, Owen pidió ver documentos médicos
y habló directamente con el hospital mencionado. Resultó que la historia era falsa y el compañero intentaba conseguir dinero para apostar. «Mamá», me dijo Owen después de descubrir esa mentira. Hace 2 años habría enviado el dinero sin hacer una sola pregunta. Ahora entiendo que verificar no es desconfiar, es protegerte de gente que busca aprovecharse de la bondad de los demás. Por mi parte, yo también tuve que procesar mis propios sentimientos sobre lo ocurrido. Durante meses sentí culpa por haber tardado tanto en decir algo, preguntándome cuánto dinero podríamos haber ahorrado si hubiera actuado antes. Pero con el tiempo y la perspectiva, llegué a entender que actué en el momento correcto, cuando tenía pruebas suficientes para ser convincente. El cajero del supermercado que inicialmente me alertó de la situación se convirtió en un querido amigo de nuestra familia. Él y su esposa Marlene nos visitan con frecuencia y hemos desarrollado una amistad basada en valores compartidos de honestidad y apoyo mutuo. ¿Sabes, Adeline?, me dijo Eli durante una de sus visitas. Lo que más admiro de toda esta situación es cómo manejaste la verdad. Mucha gente habría hecho un escándalo, gritado o buscado venganza, pero tú simplemente presentaste los hechos y dejaste que la verdad hiciera su trabajo. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo importante que aprendí en todo este proceso. La dignidad silenciosa es más poderosa que la venganza ruidosa. Yo nunca busqué hacerle daño a Sienna ni a su familia. Simplemente dejé de permitirles que nos hicieran daño. Hermione, la vecina que me dio información adicional sobre la familia de Sienna, también se convirtió en una amiga cercana. Me ayudó a entender que lo que habíamos vivido no era algo inusual, que muchas familias sufren este tipo de manipulación, especialmente cuando los hijos son generosos y confiados. Mi yerno trabaja en servicios sociales, me dijo Hermione durante una de nuestras conversaciones, y me contó que este tipo de estafas familiares son más comunes de lo que la gente cree. Hay personas que han convertido la manipulación de parientes de buen corazón en una forma de vida. Esa perspectiva me ayudó a comprender que no habíamos sido particularmente ingenuos ni tontos. Simplemente fuimos objetivos de personas expertas en explotar emociones y lazos familiares. El impacto financiero del engaño fue significativo, pero manejable. Owen calculó que en total habíamos perdido alrededor de $15,000 cuando se incluyó mi contribución y algunos préstamos que él hizo y nunca le devolvieron. Sin embargo, una vez que el flujo de dinero hacia esa familia se detuvo, nuestra situación financiera mejoró de manera dramática. Con el dinero que ya no tenía que enviar cada mes, Owen pudo ahorrar para la entrada de una casa pequeña. Me pidió que viviera con él y Regina, pero yo prefiero mantener mi independencia en mi propio apartamento, aunque ahora con mejores muebles y electrodomésticos que él insistió en comprarme. «Mamá», me dijo cuando trajo el refrigerador nuevo, «durante años te vi contar monedas mientras yo enviaba cientos de dólares a gente que no los necesitaba. Ahora te toca a ti tener las cosas que mereces». Regina resultó ser no solo una buena esposa para Owen, sino también una nuera considerada conmigo. Nunca intenta competir con mi lugar en la vida de mi hijo, y siempre me incluye en sus planes y decisiones familiares. La diferencia con la actitud de Sienna es tan marcada que a veces me cuesta creer que ambas mujeres existan en el mismo mundo. El mes pasado, Regina me confesó que están esperando su primer hijo. La noticia me llenó de una alegría pura que no había sentido en años. Este nieto o nieta crecerá en un hogar donde la honestidad y la integridad son valores fundamentales, muy diferente del ambiente de mentiras y manipulación que habría existido si Owen se hubiera quedado con Sienna.
Quiero que nuestro hijo te conozca como la abuela que tuvo el valor de proteger a nuestra familia, me dijo Regina, apretándome la mano. Owen me ha contado toda la historia y admiro profundamente lo que hiciste. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si nunca hubiera decidido esconderme detrás de esos contenedores para observar a Leonard? ¿Cuánto tiempo habría continuado el engaño? ¿Habría descubierto Owen la verdad por sí solo? ¿O habría seguido siendo explotado indefinidamente? Probablemente nunca sabré la respuesta a esas preguntas, pero lo que sí sé es que el valor de enfrentar verdades incómodas es una de las responsabilidades más importantes que tenemos hacia las personas que amamos. En estos 2 años, he reflexionado mucho sobre las señales que ignoré durante tanto tiempo, los pequeños detalles que no cuadraban, las explicaciones demasiado convenientes, la manera en que Sienna siempre tenía una historia perfecta para cada situación. Ahora entiendo que mi instinto maternal había estado intentando alertarme durante meses, pero yo había silenciado esas dudas porque no quería crear conflicto. He aprendido que mantener la paz familiar no debería tener el costo de permitir que la familia sea explotada. A veces, el mayor acto de amor es crear el conflicto necesario para proteger a las personas que más importan. Hoy, a los 69 años, me siento más sabia y fuerte que en décadas, no solo porque ayudé a salvar a mi hijo de una situación destructiva, sino porque demostré que nunca es tarde para ser valiente, para defender lo correcto y para proteger a quienes amamos. La experiencia me enseñó que la verdadera fortaleza no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con dignidad cuando es necesario, y que a veces las decisiones más difíciles también son las más correctas, aunque su impacto total solo pueda apreciarse con el paso del tiempo. Mientras termino de escribir estas reflexiones, puedo oír a Owen y Regina riéndose en la cocina, preparando la cena del domingo que compartiremos en unos minutos. Es el sonido de una familia genuina, construida sobre cimientos sólidos de honestidad y respeto mutuo. Ese sonido vale más que todos los dólares que perdimos durante los años de engaño, porque al final, lo más valioso que tenemos no es el dinero que podemos dar, sino las relaciones auténticas que podemos construir y proteger. Y nadie podrá quitarnos eso jamás.